Bueno, pues vamos a continuar trabajando con los contadores en la controladora Logo. Para ello hemos recuperado un, un programa que hicimos en el video tutorial anterior, en el que se mostraba cómo con dos entradas incrementábamos y decrementábamos el valor de un contador. Aquí tenemos todo el programa, no lo vamos a describir porque ya quedó claro en el video tutorial anterior. Solamente decir que el contador lo hemos configurado para que su salida se active cuando el valor del contador sea mayor o igual a 5 y se desactive cuando dicho valor sea menor de 5. Lo primero que vamos a hacer en este video tutorial es visualizar y tratar los datos de un contador a través de la pantalla que dispone el propio logo, la unidad principal del logo, o a través del panel de operación textual Logo TD, que se puede conectar mediante un cable Ethernet a dicha controladora. Afortunadamente el software Logosoft Comfort permite la simulación de estos elementos y así ver el comportamiento que tendría el programa con un equipo real. Lo primero que voy a hacer es localizar en el árbol de funciones avanzadas dentro de la carpeta otros lo que se denomina texto de aviso. El texto de aviso lo puedo colocar en cualquier parte del entorno de trabajo. Cuando hago doble clic sobre el símbolo aparece una ventana de configuración en la que se muestra todas las opciones que vamos a poder configurar e insertar en los paneles Logo TD y en el display del logo. De momento lo vamos a cerrar. Este bloque dispone de una entrada de habilitación que cuando es 1, es decir, cuando le llega señal, lo que hace es que el bloque se habilita y entonces se muestra el aviso en la pantalla del logo. Si aquí no tenemos señal, el aviso que tenemos configurado no aparecerá en la pantalla del logo. Como nosotros ahora lo que queremos hacer es que los avisos que vamos a configurar dentro de esta pantalla estén siempre presentes, vamos a insertar un no lógico de forma permanente en la entrada de habilitación. Aquí tengo dos formas de hacerlo. Una es utilizar el conector high, que siempre está a 1, y conectarlo a la entrada en, o otra forma, que también es muy habitual, es negar la entrada en, de forma que el bloque siempre estará recibiendo una señal 1 y por lo tanto siempre estará habilitado. Vamos a poner el conector high, aunque la otra opción es completamente válida también. Bien, una vez que tengo hecho esto, ya tengo habilitados los avisos que aparecerán en la pantalla del logo o en el logo TD externo que podemos tener conectados a nuestra unidad principal. Hago doble clic sobre el texto de aviso, adapto la ventana para que se visualice bien en el vídeo y aquí me aparecen todos los elementos que puedo insertar en el display o en el logo TD. Como vemos, podemos hacer que el aviso que yo configuro aparezcan ambos, ya que ambos pueden estar utilizándose en una misma instalación. Voy a señalar solamente el display del logo, pero la única diferencia con el logo TD es que este permite un mayor número de caracteres por línea. Vemos aquí una tabla con celdas de color verde y de color azul. Las celdas de color verde son las que van a aparecer en la pantalla y las de color azul no se mostrarán en la pantalla del logo, en el display del logo ni en el logo TD. Yo puedo escribir en este texto cualquier cosa. Por ejemplo, voy a poner REA, acepto, y cuando simulo observo cómo al estar habilitado el bloque de avisos directamente me aparece una ventana con el texto que acabamos de configurar para dicho texto de avisos. Si estuviéramos trabajando con el display del logo real, esto aparecería en la pantalla de dicho display. Vamos a cerrar, dejamos de simular. ¿Y qué podemos insertar en esta ventana? Bueno, pues en esta ventana podemos insertar
textos fijos que los configura el usuario, escribiendo sobre estas líneas, pero también podemos insertar, por ejemplo, el valor de entradas digitales, de salidas digitales, de marcas, el estado de las teclas del cursor del logo o las teclas de función del logo TD, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero saber el estado de la salida digital, la que estoy utilizando desde el contador, la insertaría aquí. Observo que me aparece un menú desplegable con todas las salidas que estoy utilizando en el programa. Como en este caso solamente es la salida Q1, solamente me aparece ella. Acepto. Veo que aparece un campo de color gris. Este es un campo dinámico, no lo puedo editar, ya que es el campo en el que aparecerá el valor de la salida, en este caso de la salida Q1 que yo acabo de configurar. Sí que puedo escribir un texto delante, por ejemplo poner salida 1, y al aceptar y ejecutar la simulación observo que la salida 1 está en off. Efectivamente, la salida 1 está en off. Para que la salida 1 se active, se ponga en on, es necesario que el contador sea mayor o igual a 5. Cuando el contador es 5 o mayor de 5, observo que la salida se ha activado y también el display del logo nos marca el estado de dicha salida, que en este caso es on. Si descuento o decremento el contador, lo que hago es que el contador en este caso es menor de 5 y por lo tanto la salida se desactiva y en el display del logo aparece el mensaje off, indicando que dicha salida se ha desactivado. Bien, pues continuando trabajando con los textos de aviso, podemos realizar lo siguiente. Pensamos que este programa pertenece a un parking de coches en el que ya hablamos en el anterior video tutorial. Con el I2 lo que estamos haciendo es controlar los vehículos que entran en el parking y con el I3 los vehículos que salen. Por lo tanto, el I2 incrementa en 1 cada vez que es accionado y el I3 descuenta 1 cada vez que es accionado. La salida Q1 se funcionaría como la luz roja de un semáforo. Lo vamos a poner aquí en comentarios. Y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es sacar una nueva salida. Vamos a parar la simulación, que estábamos en modo simulación. Lo que vamos a hacer es sacar una nueva salida que será la luz verde. Esta salida debe estar negada con respecto a la anterior, ya que cuando la luz roja está apagada, esta debe estar encendida y viceversa. Una función not, conecto la salida Q2 a la salida del contador, simulo y ahora observo como la luz verde está encendida porque los coches pueden entrar. Cuando en este caso llegamos a 5, la luz verde se apaga y se enciende la luz roja, indicando que ya el parking está completo. Si en el momento que un vehículo abandona el parking, de nuevo la luz roja se apaga y la luz verde se vuelve a encender, indicando que aún quedan plazas libres. Bien, pues ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a desconectar el texto de aviso que configuré anteriormente y voy a insertar dos nuevos textos de aviso, de forma que los voy a activar cada vez que una de las lámparas se encienda. Los puedo colocar antes de la salida o después de la salida. Voy a habilitarlo desde aquí, de forma que se activen en cascada, exactamente igual para la Q2. La conecto en serie y así cada vez que el contador llega al umbral se activará esta rama y si no ha llegado al umbral se activará esta otra rama. En este caso mostrará el aviso que yo indique aquí y en este el aviso que se indique en este bloque. Vamos a escribir en el bloque texto de aviso superior lo que ocurriría en el ejemplo que estamos tomando, en el del parking. Diríamos aparcamiento
completo. Acepto. Y en el texto de aviso inferior voy a poner aparcamiento libre. Y acepto. Simulo. Y observamos que aparece el display con el texto que hemos escrito, aparcamiento libre. Se puede observar que en la ventana flotante del display aparecen en forma de pestaña todos los textos de aviso que hemos configurado. Sin embargo, el texto de aviso que está activo es el que corresponde al de aparcamiento libre, que es cuando el contador aún ha llegado al umbral. Si ahora incremento el contador, llegará un momento que cuando sea 5 o mayor de 5, el texto de aviso se conmuta, ya que ahora la rama activa es la que activa la luz roja que pertenece a la salida Q1. En el momento que se decremente el contador y baje del umbral, que es 5, también se conmuta la pantalla. Bien, pues con esto lo que podemos hacer es utilizar las pantallas, los textos de aviso, para interactuar con nuestros programas, bien mostrando mensajes o bien modificando parámetros de alguno de los bloques, como puede ser el bloque contador. Los textos de aviso se pueden utilizar de forma condicionada a una cadena lógica y también se pueden utilizar de forma incondicional, de forma permanente, si habilitamos de forma continua el texto de aviso a través de la entrada en. Bueno, vamos a dejar el programa como estaba antes de insertar estos dos avisos. Retiro los dos avisos. Conecto las salidas a la salida del contador y inserto el conector high a la entrada de habilitación del aviso del bloque 3, que es el que vamos a tener de forma permanente y con el que vamos a trabajar ahora para ver cómo se parametrizan de forma dinámica los parámetros que disponen los contadores. Aquellas funciones que son parametrizables en el entorno de programación del logo se tienen una serie de elementos de conexión a dichos parámetros, a los cuales se accede mediante el icono en formato de símbolo más que tiene el símbolo justo debajo de él. Cuando hago clic en ese icono aparece una tabla con una serie de conectores. Los que están a la izquierda son de entrada y los que están a la derecha son de salidas. En este caso, el contador tiene 3 conectores, 2 son entradas y 1 de salida. Estos conectores se pueden modificar de forma dinámica, bien mediante el display o el panel de operación TD del logo, o bien mediante programa. Vamos a ver inicialmente cómo modificamos estos parámetros mediante el display del logo, de forma que dinámicamente podamos cambiar el umbral del contador sin necesidad de modificar el programa y en función de las necesidades del usuario. Y luego también vamos a ver cómo se modifican estos parámetros conectando aquí los parámetros de otros bloques. Bueno, minimizamos la tabla de parámetros y vamos a modificar el panel de avisos. Aquí habíamos puesto ya un aviso dinámico que nos permitía saber cuándo la salida Q1 estaba en on o en off. Y ahora además lo que vamos a hacer es insertar algunos de los elementos que se pueden parametrizar dentro del bloque contador. Todos los bloques que se van insertando en el programa, aquellos que son parametrizables, aparecen en este campo de la ventana del texto de aviso. Si yo selecciono el bloque contador, me dice que tiene 4 parámetros. Todos ellos son de lectura y escritura, por eso aparece el simbolito de la hojita con el lápiz, y uno de ellos se actualiza cada vez que se modifica el valor. Bueno, pues cualquiera de estos parámetros se puede insertar en el display del logo. Para ello simplemente los arrastro desde este campo y los suelto donde quiero que aparezcan. He puesto un campo para el valor del contador, otro campo que me va a permitir insertar y modificar el límite de conexión del contador, y un tercer campo que me va a permitir modificar el límite de desconexión
del contador. Voy a poner un texto representativo delante de cada uno de estos campos. Aquí voy a poner contador, aquí voy a poner Connex y aquí Desconnex. Acepto, simulo y observo que además del texto que habíamos puesto anteriormente para monitorizar la salida 1, que es la que teníamos conectada a la salida del contador, nos aparecen otros textos con campos dinámicos en los que se va a poder interactuar o se va a poder observar lo que está ocurriendo en el programa. Vamos a comenzar a utilizar el contador para incrementar y decrementar y veo que el valor del contador en el campo que habíamos asignado para él se observa perfectamente el número de pulsos que tiene contados. Pusimos dos campos, uno para la conexión y otro para la desconexión, que van a afectar directamente los parámetros que tiene el contador cuando hacíamos doble clic en el símbolo y que nos permitía configurar cuándo se va a activar la salida del contador y cuándo se va a desactivar. Si hago doble clic en este campo, se observa que aparece un menú editable donde puedo modificar el número y, por ejemplo, vamos a decir que la conexión de la salida del contador sea a 15 pulsos y que la desconexión sea a 10 pulsos. Observo que en la tabla de parámetros del contador me ha insertado los nuevos datos, los nuevos parámetros para on y para off. Vamos a probarlo. Ahora mismo el contador está en 13. Cuando lleguemos a 15 se activa la salida del contador. Cuando bajemos de 10 se desactiva. Bueno, pues esta es una forma de parametrizar algunos bloques, aquellos que lo permiten, mediante el display del propio logo o mediante el panel TD que puede estar conectado a la unidad principal. Va a permitir que el programador realice programas dinámicos adaptados a las necesidades de la instalación del usuario. Bueno, pues vamos ahora a modificar los parámetros de un contador de forma dinámica mediante los conectores que tiene la tabla de parámetros. Es decir, ahora las entradas de la tabla de parámetros del bloque van a recibir datos de las tablas de parámetros de otros bloques. Igualmente, nosotros vamos a poder enviar ahora el dato procesado en el contador a el parámetro de otro bloque que sea compatible con la salida de datos de este parámetro. Bien, para ello lo que vamos a hacer es localizar dentro de la carpeta de funciones analógicas una instrucción denominada instrucción aritmética. Voy a crear un nuevo diagrama simplemente para ver con detalle esta instrucción, aunque luego lo vamos a utilizar sobre el diagrama que habíamos creado sobre el programa de nuestro contador. Localizo la instrucción aritmética, la arrastro, amplío. Bueno, vamos a colocarla más centrada. Esta instrucción aritmética, este bloque, tiene una entrada de habilitación y tiene una salida. Un detalle sobre los bloques que tratan variables de tipo paquete, de tipo analógico, por decirlo de alguna manera, es que aquellos datos que son de tipo analógico, la patilla, el pin de conexión del bloque es más grueso que aquellos que son de tipo digital. Entonces aquí podríamos conectar cualquier señal de tipo digital, como podría ser el conector de una entrada, de forma que cada vez que activemos esta entrada habilitamos el bloque y en la salida lo que va a ocurrir es que se va a volcar un dato procesado en el bloque. Si yo intento conectar aquí una salida digital, me dice que los conectores son incompatibles porque esto no está diseñado para activar salidas digitales, sino que está diseñado para enviar datos de tipo analógico a otros bloques. Borro esta salida. ¿Cómo vamos a utilizar este bloque? Bueno, pues este bloque se puede utilizar de dos formas, o yo por lo menos lo utilizo de dos formas. Uno, para lo que se ha diseñado, que es para realizar operaciones matemáticas simples con 4 variables. Cuando hago doble clic en el bloque observo que hay 4 parámetros destinados a insertar variables. Aquí le denomina instrucciones, V1, V2, V3, V4. Dichas instrucciones se pueden insertar constantes
y el valor de la constante que aquí escribimos realizará una operación matemática, la que elijamos aquí en el menú desplegable, de suma, resta, multiplicación o división, con respecto a la variable que pongamos en V2. En este caso, si yo escribo 10 en la variable 1, le estoy diciendo que divida esta variable entre la siguiente variable, que es la variable 2, y que el resultado lo muestre en la salida analógica que tiene el bloque. Si yo acepto, cuando dé a simulación y habilite el bloque, observo que efectivamente el resultado, que es esta celda de la tabla de parámetros, es 5 porque ha dividido 10 entre 2. Bien, pues esta es para lo que está diseñado esta instrucción, para hacer operaciones matemáticas simples y luego el resultado de dichas operaciones transferirlo a la salida de formato analógico para utilizarla en otras partes del programa. Hay otra forma de utilizar este bloque, o al menos yo lo utilizo así, no sé si es correcta o no, que me va a permitir utilizarla como una instrucción, como una especie de instrucción move que utilizan otros autómatas programables, como puede ser los S7300 o los S7200, donde yo lo que voy a hacer es que voy a escribir aquí un número, y ese número, un número que puede ser un número tipo constante, puede venir de otra variable procesada en el programa, y ese número lo que voy a hacer es que se lo voy a enviar a otra parte del programa mediante la salida de parámetros de tipo analógico. En este caso, si yo aquí lo que hago es habilitar el bloque, enviaré el número que se encuentra escrito en el campo V1. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero enviar un 20 a través del campo V1. Entonces ahora, cada vez que habilito el bloque, y observo que a la salida se transfiere el dato que tenía puesto en el campo V1, que aquí se denomina P1, parámetro 1. Si esto lo conecto, por ejemplo, con un contador adelante, atrás, y le digo que me vuelque el dato de este bloque al parámetro ON, al parámetro de conexión del bloque, cada vez que ejecute el bloque, observo que automáticamente por programa me ha parametrizado la variable ON del contador. Si yo lo que hago es que conecto tanto la variable ON como la variable OFF del contador a la salida del bloque aritmético, cada vez que transfiero mediante la operación aritmética el número 20, me lo volcará en los parámetros on-off del contador, y por lo tanto he configurado de forma dinámica el contador en función de las necesidades del programa. Bueno, pues vamos a aplicar esto en nuestro esquema. Voy a eliminar la salida Q2, que de momento no va a ser necesaria. Coloco la salida Q1 más hacia la derecha, el contador también, para poder conectar sin problemas las señales de la tabla de parámetros. Inserto la instrucción aritmética. Esta instrucción aritmética la vamos a habilitar siempre, y envíe el dato que vamos a configurar en ella. La puedo conectar directamente al conector high para que siempre esté habilitada, y ahora lo que voy a hacer es que maximizo la tabla de parámetros de la operación aritmética y conecto el resultado de esta operación aritmética con la entrada ON y con la entrada OFF del contador. ¿Vale? Estoy conectando la tabla de parámetros de la operación aritmética con la tabla de parámetros del contador. De esta forma, si yo configuro un número en la variable 1, por ejemplo 15, significa que cuando simulemos el programa, automáticamente el contador se quedará configurado de la siguiente forma: se activará cuando sea mayor o igual a 15 y se desactivará cuando sea menor de 15. Vamos a probarlo, a ver si es cierto. Estoy en 14. Cuando dé un pulso más, la lámpara se enciende. También se ve que se activa la salida Q1. Si continúo incrementando el valor del contador, la salida se mantiene activada, y cuando decremento, si el valor del contador es menor de 15, se desactiva la salida. Bueno, pues vamos a configurar nuestro texto de aviso para que
mediante el display del logo podamos parametrizar el valor de conexión y desconexión del contador. En el caso anterior, cuando utilizamos el texto de aviso, lo que habíamos hecho es que modificábamos individualmente estos dos parámetros, pero ahora lo que quiero hacer es que con un solo número configure los dos parámetros a la vez. Para ello, como ya tengo conectada la operación aritmética, lo que tengo que hacer es modificar mediante el panel de operación o el display del logo el parámetro 1 de la operación aritmética. Entro dentro del texto de aviso, que está configurado con las opciones que habíamos insertado en el ejemplo anterior. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar la parte relacionada con la conexión y desconexión del contador y voy a poner aquí umbral. En este caso, como lo que quiero hacer es que los dos parámetros on-off del contador se configuran a la vez, y eso se encuentra afectada por el parámetro V1 de la operación aritmética, inserto dicho parámetro en la línea del display, de forma que dinámicamente puede modificar el umbral de disparo del contador. Ahora, cada vez que ejecute la simulación, me aparece el umbral en el parámetro que está por defecto, que es 15, pero si yo hago clic sobre él, puedo modificarlo dinámicamente. Vamos a poner 10. Y cada vez que ahora el contador sea mayor o igual a 10, se activa la salida, y si es menor de 10, se desactiva. De esta forma, lo que he hecho es que he modificado ambos parámetros, el parámetro de conexión y de desconexión del contador, con un único número mediante el display del logo. Bueno, y para finalizar este vídeo vamos a ver un ejemplo práctico relacionado con la parametrización de bloques, en este caso la parametrización de los bloques del tipo contador. Para agilizar el tiempo de duración del vídeo, lo que hemos hecho ha sido crear ya prácticamente todo el programa. No es un programa desconocido, ya que hemos utilizado partes de este programa a lo largo del vídeo. En la parte de arriba, este tramo, vemos el ejemplo del aparcamiento de coches, donde tenemos dos sensores, uno en la entrada y otro en la salida, y con un contador lo que estamos es controlando el número de plazas que están ocupadas en el interior. Hemos puesto la luz verde para indicar que hay plazas libres y la luz roja para indicar que el parking está ocupado. Además, hemos configurado dos avisos de texto, uno que se activa junto a la luz verde, que nos dice que el parking está libre, y otro que se activa cuando el semáforo está en rojo, nos indica que el parking está completo. En este caso, el umbral de activación y desactivación lo hemos dejado en 0, ya que vamos a utilizar otro contador controlado de forma similar a como lo hemos hecho aquí con los sensores de entrada y salida del aparcamiento, que nos va a permitir, mediante dos pulsadores que podrían estar ubicados en el cuadro eléctrico donde está instalado el autómata programable, nos va a permitir incrementar y decrementar el número de plazas que van a estar disponibles en el aparcamiento desde el exterior, sin necesidad de manipular el programa o utilizar el panel de operación o el display del logo. En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido utilizar un contador que, con el pulsador conectado a la entrada I2, incrementamos en 1 el número de plazas disponibles, y hemos conectado un segundo pulsador, que es el I3, que lo que hacemos es que decrementamos en 1 el número de plazas disponibles. En esta ocasión lo que hemos hecho es que el valor inicial del contador que controla el número de plazas disponibles le vamos a poner un valor inicial. Aquí, para hacer pruebas, le hemos puesto el número 10. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar el parámetro de salida del dato del contador, el CNT, con el parámetro on y el parámetro off del contador que controla el número de plazas que hay en el interior del aparcamiento. ¿Esto por qué lo hacemos así? Pues lo hacemos así para que el contador con el que queremos incrementar y decrementar plazas permita ajustar los umbrales on y off del contador que controla el número de coches que hay en el interior del parking. De esta forma, lo que hemos hecho ha sido un aparcamiento dinámico, donde el número de plazas no es fijo, sino que se controla mediante esta zona del programa basada en un contador. Vamos a probarlo.
Vemos que el panel, el display del logo nos dice que ahora está libre. Ahora hay 10 plazas. Vamos a incrementar. Estamos en 8, 9. Nos dice que el parking está completo en el momento que llegamos a 10 plazas. Vamos a disminuir y nos dice que está libre. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es incrementar el número de plazas disponibles en el aparcamiento. Vamos a poner 15. Ahora estamos en 8 plazas. Entra un coche, otro. Hay 14 coches en el interior. Al llegar a 15 se pone completo. Vale, y con esto lo que podemos hacer es disminuir el número de plazas reservadas en el interior. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 8 plazas. Como ahora hemos puesto 8 plazas disponibles, el contador de uso de plazas lo que nos ha hecho ha sido que ha activado directamente el semáforo rojo y nos ha mostrado con el display del logo el mensaje completo, ya que coincide el número de plazas reservadas con el número de plazas ocupadas. Bueno, pues vamos a completar nuestro ejemplo. Tenemos aquí un texto de aviso que lo estamos habilitando de forma permanente al negarle la entrada en de habilitación. En este texto de aviso vamos a poner dos textos fijos, uno que nos va a indicar el número de plazas ocupadas y otro el número de plazas reservadas. Justo debajo de cada línea de texto, lo que voy a hacer es insertar el valor del contador que nos va a permitir visualizar de forma dinámica el número de plazas que están ocupadas, y aquí debajo de esta línea de texto pondré el valor del contador que corresponde al de plazas reservadas. Selecciono los contadores. Aquí tengo el contador uso de plazas, que previamente le puse nombre para identificarlo del otro. En este caso, el contador de uso de plazas es el número de vehículos que hay en el interior del aparcamiento. Por lo tanto, elijo la variable contador para que me muestre el número de plazas que están ocupadas en el interior del parking. El número de plazas reservadas es la variable contador que dispone el primer contador, con el que yo reservo el número de plazas que quiero utilizar en el aparcamiento. Se la pongo aquí, acepto y simulamos. Vemos que lo primero que ocurre cuando se ejecuta el programa es que aparece el display del logo con el texto de aviso libre, que es tenemos en la línea lógica de la luz verde, y por lo tanto al estar activo es el que aparece. Yo puedo conmutar a cualquiera de los paneles de operación que están configurados en el display del logo, y en esta ocasión lo que quiero es ver los números de plazas ocupadas y plazas reservadas, y eso lo tengo en la pestaña 0. Si lo dejo en ese lugar, cuando empiece a trabajar con el programa, lo que ocurre es que me visualiza lo que está ocurriendo con este número de plazas. En este caso vemos que el contador de uso de plazas ya me cuenta 8 y el contador de plazas reservadas disponía 6, ya que lo habíamos configurado para que el valor inicial de dicho contador fuera 10. Si yo incremento el número de plazas o decremento, veo que en el panel, en el display del logo, se refleja dicho número de plazas. Vamos a ponerlo a 20. Si cuando el número de vehículos que entran y que salen coincide con 20, lo que ocurre es que se activa la lámpara de color rojo del semáforo, y además, como se hace una llamada al texto de aviso que está en la línea lógica de la lámpara roja, también aparece en el display. Si el aparcamiento disminuye en plazas, también ocurre lo mismo con el panel o la pantalla que nos muestra que el aparcamiento está libre. Yo, cada vez que desee conmutar a la pantalla en el que me indica el número de plazas ocupadas y plazas reservadas, lo tendré que hacer ex profeso, seleccionando en este caso la pestaña 0, que es en la que se encuentran dichos valores. Bueno, pues con esto damos por finalizado este vídeo tutorial. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Hasta otra.